Buenas tardes. Bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. Esta tarde tenemos una emisión muy especial porque vamos a presentar un trabajo que ha llevado muchísimo tiempo, que es un trabajo de investigación y a la vez de comunicación y que van a presentar los profesores aquí presentes. El libro se llama Historias Públicas y está publicado por Ediciones de la Universidad Autónoma. A continuación, David Coromina, que es uno de los coordinadores de este proyecto, que es licenciado en la Universidad Complutense de Madrid, también en la Universidad de Leeds, es consultor de comunicación y además está muy vinculado al mundo editorial, ha coordinado junto con Jesús Izquierdo, que Jesús preside la Asociación Española de Historias Públicas y es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid. Junto a él están investigadores que han trabajado durante muchos años para recoger estos testimonios que a nosotros, el Centro Sefarad Israel, nos parece muy importante poder escuchar esas voces, de algún modo voces que ya no están. Son, como nos van a decir, personas que dejaron todo y vinieron a España para luchar por sus principios. Todos ellos eran judíos y eso les da una calidad y una experiencia totalmente diferente a otros muchos militantes. Tenemos con nosotros a Joseph Badwi, que es de Minnesota, es un profesor de la Universidad de Washington, en Seattle, del Departamento de Filología Inglesa y de Estudios Judaicos. Anthony Queres, que es un amigo del Centro Sefarad Israel desde hace mucho tiempo, participa con nosotros en el grupo Herencia, es también profesor de historiador y de filología de poesía hispánica y contemporánea de la Universidad de California y también de la Universidad de Washington. Ha hecho muchos trabajos también de investigación, y Edward Baker, que es oriundo de Nueva York y profesor, y ha estado también en Harvard University, y también es especialista en literatura, espacio urbano de Moratina Galdós, que es uno de sus libros, y es también un investigador de la historiografía literaria española del siglo XVIII. Todos ellos son investigadores y a todos ellos les debemos tener este gran libro. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí y os dejo a vosotros ahora la palabra. Gracias. Muchas gracias, Esther. Bueno, si me permitís, voy a comenzar yo brevemente para presentaros las razones de esta asociación y su editorial, de un libro que, como todos veréis, pues es un libro con mucho impacto por las razones que luego sus autores nos van a explicar, pero yo os voy a resumir brevemente por qué está este libro aquí y básicamente por qué está esta asociación, ¿no? La Asociación de Historia Pública obedece a una razón, que es la idea que tenemos algunos profesores de la universidad y miembros de la sociedad civil, de que la historia no puede quedarse arrinconada en las aulas académicas y que debe tener una presencia mucho más pública, es decir, tener un ámbito de expresión y de manifestación que sea la propia sociedad civil, con sus lenguajes, con sus dispositivos, y lo que tratamos en esta asociación es que los ciudadanos no sean simplemente el objeto de una historia, sino también que sean autores de esas historias, a través de testimonios, a través del cómic, a través de la literatura histórica, el documental. Es decir, hay muchas formas de difundir y hacer historia pública. Y nosotros, con esta editorial, hemos querido dar pie a abrirlo con un libro que nos parece una gran manifestación de testimonios y de tres autores que también están apostando por abrir esos testimonios a públicos mucho más amplios, en los que estos testimonios pueden tener impacto. De ahí que yo quiero agradecer, dentro de este primer volumen de esta colección, Historias Públicas, a nuestros tres autores el hecho de haber hecho este esfuerzo, que es para mí y para todos los miembros de la Asociación de Historia Pública un esfuerzo, digamos, inaugural de lo que podemos llegar a hacer. Muchas gracias a los tres por estar aquí presentes de todo corazón. Pues a estos agradecimientos, y de nuevo agradeciendo al Centro Sefarad por esta oportunidad, apuntar algunas cosas sobre este estupendo trabajo, ¿no?, que tenemos ya entre manos y que está, bueno, pues disponible para el gran público, ¿no? Efectivamente, el libro Salud y Salom
conversaciones con excombatientes judíos de la Brigada Internacional Abraham Lincoln, pues tiene su propia historia, ¿no? Hace más de 30 años se recogió a lo largo y ancho de los Estados Unidos el testimonio de numerosas y numerosos excombatientes judíos de la Brigada Abraham Lincoln. El libro habla de sus vivencias en la Guerra Civil Española, pero también de sus itinerarios de vida como judíos de origen yiddish de Europa Oriental y como militantes de organizaciones políticas y sindicales, ¿no? Es un interesante recorrido autobiográfico de cada uno y cada una de los entrevistados y ofrece también un homenaje a la participación en el conflicto español, la participación de estos protagonistas como combatientes antifascistas. Además, y esto me parece importante para el público español, una pequeña radiografía de lo que suponía ser judío y activista político en los años 30 en Norteamérica. A través de un ejercicio de historia oral, los y las protagonistas anónimos de la historia, de una historia poco conocida a ambos lados del Atlántico, ponen voz a su experiencia personal ligada a unos acontecimientos que siempre se relatan sin incluir a sus actores anónimos. Las conversaciones, no quiero dejar de decir, fueron grabadas a principios de los años 90 por el profesor Joseph Baldwin, coeditadas por Edward Baker y Anthony Haste, y buscan rescatar, y corregidme si me equivoco, rescatar del olvido a varios de esos militantes estadounidenses y así abrir una puerta a la democratización, como decía Jesús, del conocimiento del pasado. Una puerta que nos adentra en la historia pública. Sin más dilación, y después de esta introducción, que creo que puede servir para el público para entender el contenido del libro, lanzo la primera pregunta. Es un libro con una larga historia a sus espaldas. Y le pregunto a Joe, ¿cómo, cuándo y por qué de este libro? That's a big question. Well, I know. I like your word, puerto, a doorway open on the past. And excuse me for speaking English. I'll speak slowly, and my friend Ed Baker will render it in Spanish, good Spanish. The book, I want to begin by saying that the book is dedicated to my sister, Miriam, who died while we were working on it in 2022. Miriam was born in 1936, September 36, once the war began. The dedication identifies her as una hija del Frente Popular, a daughter of the Popular Front. And that was actually her own language. She once summarized our family, our history, by saying of my brother, of me, of her, we're children of the Popular Front, children of the Popular Front. She was born in 1936, my brother in 1939, I in 1943. Vamos a ver. El libro, Salud y Shalom, se dedica a mi hermana Miriam, que murió en el 2022 mientras trabajábamos este texto. Miriam nació en septiembre de 1936 en la América profunda, digámoslo así, lejos de la guerra de España, que había comenzado unos meses antes. La expresión era suya. Somos hijos del Frente Popular, me dijo una vez. ¿Qué significaba eso en la América profunda de hace 80 años? Okay,
what did it mean to be a child of the Popular Front 80 years ago in America Profundo, the middle of the United States? Well, it meant an affiliation with Franklin Roosevelt, the New Deal, organization of industrial unions, during the war, the Grand Alliance with the Soviet Union, but right at the center, right at the core, the Civil War in Spain. And you'd have to enter the houses of people on the left. That would be my parents, members of the Communist Party from 1935, period of the Popular Front, through the war. It meant that our houses were decorated with images of the Spanish Civil War, book like this, these pictures, can you see? Were on the wall of people's houses, as they were when I visited them 50 years, 80 years later, in the houses of the soldiers of Spain. Discs, Songs for Democracy, Discos de las Brigadas Internacionales. Every house had these. Not every house in America. I mean the houses on the left. The children of the Popular Front grew up with those songs and read, when I was 13 years old, this book, Hemingway, From the Bell Tolls. A few years later, I read Hugh Thomas, the Englishman's History of the Spanish Civil War. This all happened when I was a teenager and before that. So in a sense, I grew up in the afterglow of the Popular Front, mostly during the 1950s, the freeze, the chill, but this was our culture at home, if you will, and a common language on the left. ¿Qué es lo que significaba la América profunda hace 80 años? Significaba un acercamiento al New Deal del presidente Roosevelt y las organizaciones sindicales de las grandes industrias norteamericanas, la alianza con la Unión Soviética durante la Segunda Guerra y una atención especial a la Guerra Civil Española, que fue su antecesor. La Guerra Civil Española seguía teniendo una presencia enorme en nuestras vidas, incluso durante la horrorosa represión macartista de los años 50. En canciones, en historias, cuentos, novelas, en imágenes, que para mí significaba, porque dobla la campana de Ernesto Hemingway, la primera novela para personas mayores que yo leí a los 13 años de edad. Y más adelante, unos años después, leí la historia de la Guerra Civil Española, 1961, del historiador inglés Hugh Thomas. Now, there are two major components of that stand behind this book and that are vivid in its title. I've said that the Spanish Civil War figured everywhere. It was the deep history of that period,
and our inheritance afterwards. The war figures obviously at the center of this book, the fact of the war and its consequences. The other equally important element is built into the title. Conversaciones con excombatientes judíos. And that presented for me a curious problem. I knew about the Spanish Civil War, but I didn't know or even think about the Jewish participation in the war all those years. Really, it didn't occur to me. And that's peculiar, because I grew up surrounded by Jews on the left. My parents, I'm the firstborn in America. My parents were Eastern European Jews born there. They were native speakers of Yiddish. And in the 1940s, during the period that we speak of, they were translators of the great Yiddish writer Sholem Aleichem. Early translations that appeared in 1945, 49 were by my parents. I knew about the resistance in the Warsaw Ghetto. My mother was raised in Warsaw. That was all evident to me. But about Spain, it didn't figure. I honestly didn't think about it. It would take me too long now to explain my ignorance, which is profound. But if I were to pin I won't say blame, if I were to explain it with one detail, that detail would be For Whom the Bell Tolls, Ernest Hemingway. Hemingway's Spain, Hemingway's hero, Robert Jordan, the perfect Gentile. Hemingway's prose, everything about it yields that another culture, one that I knew but was otherwise alien but interesting. He probably based Robert Jordan on Robert Hale Merriman, the first commander who died too young, the first commander of the Abraham Lincoln Brigade. What I didn't understand was that all of the commanders, most of the leaders after Merriman were Jews. George Watt, Johnny Gates, obviously Milton Wolfe, all Jews. Para mí, personalmente, esas impresiones, esas imágenes, cuando me crecí en el aura del Frente Popular, son el origen de este libro, Salud y Shalom. Pero hay dos componentes de este libro. Hay una guerra, además junto con la participación de las brigadas internacionales y su secuela. Eso nunca fue ausente y la secuela tuvo una importancia para nosotros enorme. Pero hay también un componente judío, conversaciones con excombatientes judíos de la brigada Abraham Lincoln. Ese componente no se me ocurrió hasta el momento en que conocí a unos excombatientes en 1986 en la ocasión del 50 aniversario de la Guerra Civil. Eran casi todos judíos y mi desconocimiento de ese hecho es peculiar, muy peculiar. Yo me crecí en la América profunda con comunistas judíos. Mi hermano, mi hermana y yo, hijos del Frente Popular, éramos los primeros nacidos en Norteamérica. Nuestros padres nacieron en el este de Europa, su lengua materna era el yiddish y en los años 40 publicaron unas tempranas traducciones inglesas
del gran cuentista yiddish Shalom Aleichem. La mayor parte de sus amigos eran judíos seculares y la mayor parte de los judíos seculares amigos suyos eran comunistas, más adelante excomunistas. Yo conocía la resistencia durante la Segunda Guerra de los judíos de Varsovia, donde mi madre había nacido, se marchó a los 11 años de edad en 1922, pero yo no conocía la presencia judía en España. ¿Cómo llegué a tener una impresión de las brigadas internacionales sin judíos? Una respuesta completa nos llevaría muy lejos. La respuesta breve sería que Ernest Hemingway estaría en Ernest Hemingway. Su protagonista, Robert Jordan, basado posiblemente en Robert Hale Berman, un primer comandante de la brigada, fue un gentil perfecto. Quizá, a pesar de que yo conocía los acontecimientos de Varsovia y estaba consciente del moderno Estado de Israel, no pensaba que los judíos sirvieran para hacer la guerra. Y en mis conversaciones siempre planteaba esa posibilidad. Preguntaba, ¿por qué pensabas que tú, kleine Jid, un pequeño judío de Brooklyn, podías servir a la causa mejor empuñando el fusil? Joe, sorry for interrupting you, no. But after you have said this, hay una pregunta, there's a question that I really like to ask you, and el libro trata de, o menciona un poco esto en las entrevistas, pero ¿qué significaba ser judío para los entrevistados? Gente que no era religiosa, ¿no? Como comentan en las entrevistas, pero ¿qué papel jugó su condición de judío en sus trayectorias vitales, militantes, en organizaciones comunistas, sindicales, ¿no? Del Partido Comunista o de los sindicatos? I think I understand. Tony, could you clarify that for me in English? I can't hear you. Your microphone is off. There we go. Yeah. All right. Yeah. So what David was asking was, David, how their role as Jews, how they conceived their role as Jews in the Spanish Civil War, in their commitment to the Communist Party, to the Worldwide Revolution, how that played in your interviews with them, particularly when they're reflecting on their commitment 60 years before, 70 years before, to the party, to the Spanish Civil War. Yeah, right. First of all, and this is going to sound contradictory. First of all, they denied the importance of it. I think it's important to say, backing up a little, that my own awareness of the Jewish element of the Abraham Lincoln Brigade really coincided with theirs. They began to talk about it in the 1980s, around the time of the 50th anniversary. But even then, and this is important, so I got encouragement from veterans themselves to use that word
to open the door on that subject. I was encouraged by the vets themselves to do so. And yet, when I would say to them, I have a project, I want to talk about Jews in the Spanish Civil War, they would say, no. I didn't go to Spain as a Jew. I went as an anti-fascist, as an internationalist. These are the terms of 1937, sin duda, no doubt. Mm-hmm. But they were still using them 50 years later. And then we would begin to talk. Mm-hmm. The Jewish element came out in every detail of their lives. And that's why I've said that in the end, the book is not about war, not about the war, it's about their lives. Mm-hmm. Las vidas enteras. Because when they began to talk about their parents, their grandparents, often socialists who brought their socialism from Europe or learned it in America, then the Jewish element was inevitable, impossible to neglect. And I'll say a few more words about that. Tony, can you? Yes. So when in Spanish. Claro. Indeed. Cuando yo empecé. Para los amigos españoles. Claro. Cuando yo empezó a partir del 50 aniversario, en el 86, de la Guerra Civil, cuando empezó a interesarse por este tema y a darse cuenta de que el aspecto judío, el judaísmo, era una parte importante. Y hay que tener en cuenta, digo entre paréntesis, que aproximadamente el 30%, entre el 30 y el 35% de todos los voluntarios de todas las brigadas internacionales, no solo la norteamericana, todas, eran judíos, aproximadamente el 30 y 35%, ¿no? Cuando yo, y cuando ya estos veteranos excombatientes ya mayores le animaron mucho a Joe a seguir investigando, a hacer las entrevistas, ¿no? Cuando les planteó, ¿y fuiste porque eras judío? Dijeron, ¿qué va? Yo fui internacional, ¿no? Socialista o comunista, pero no fui como judío, ¿no? Sin embargo, cuando fue indagando en lo que era su vida, su compromiso, se dio cuenta que todos eran profundamente judíos, su formación, el idioma con el que se criaron hablando en casa, ¿no? Todo. Entonces, fue un poco esa contradicción, ¿no? Que se ve precisamente en las entrevistas. Sorry, Joe. Jesus has a question, I think. Raises his finger. Tengo una pregunta adicional que tiene que ver con la gran presencia de mujeres en las brigadas internacionales, especialmente en la Abraham Lincoln. ¿Hay alguna tradición que explique, o alguna tradición socialista, comunista o judía, que explique esa presencia relevante e importante de las mujeres en la brigada Lincoln? Do you get that, Joe? Not entirely. Okay. What Jesus is asking about is the significant presence of women in the Lincoln Brigade, and wondering is that a particularly Jewish commitment? Was it American? Was it American Communist Party? Where does that tremendous presence come from? Yeah, it's important. In fact, I would say that all of the women, certainly the two who are included in the book, went as medical workers. And incidentally, of the medical workers who went to Spain, both men and women, that is doctors, nurses, the percentage of Jews was far higher
than among the combatants, than among the soldiers. The organization, much of it came out of Beth Israel Hospital in New York. The doctors and the nurses from the United States, at least. Now, they played an important part in the organization of the Communist Party in America. Women, the term that became so popular later, male chauvinist, was invented by the Communist Party. Mind you, there were a lot of male chauvinists in the Communist Party. That's why they invented it. Of the people I spoke to and of the women were actually the only ones who went to Spain equipped already to do so, do their trade. One of them said that she resented when people said, when her grandson said, "Grandma, why did you fight in Spain?" And she said, "I didn't fight in Spain. I cured people. I went for other reasons than fighting." But I think the women were, if anything, more impatient than the men to get into the world. They were 2 times prevented from going much farther. The nurses prevented from becoming doctors or advancing in their profession, because they were women, and particularly because they were Jewish women. And both of them exercised, of the women I spoke to, enormous ambition to move, to travel, to act, and continued, obviously, to do so in Spain and for the rest of their lives. Sony, yes. La presencia de mujeres fue muy importante como enfermeras, sobre todo, ¿no? Y en el servicio médico en general. Y la presencia judía entre médicos y enfermeras era incluso mucho más alta que en los voluntarios combatientes, ¿no? Muchísimo del Hospital Beth Israel de Nueva York, de ahí era su formación, muy conscientes de sus antecedentes judíos, por otra parte, ¿no? Pero yo he destacado algo muy interesante, muy importante, y es que el término chauvinismo masculino, ¿no? Fue precisamente inventado el término por el Partido Comunista, ¿no? Donde había, obviamente, como en todas partes, chauvinistas masculinos, ¿no? Pero sobre todo las mujeres tenían mucha impaciencia por entrar en ese mundo, ¿no? Por entrar en ese mundo. Tenían ambición, las enfermeras, por ser médicas, por ejemplo, ¿no? Pero que les era muy difícil, había muchos obstáculos para que pasaran a ser médicos, ¿no? Las mujeres. Uh-huh. Tengo otra pregunta que nos ronda a Jesús y a mí, ¿no? España, la guerra civil en España, was a turning point, fue un punto de inflexión en sus vidas, ¿no? Sí. Como lo cuentan en sus propios relatos en primera persona, ¿no? Jóvenes militantes, activistas en Estados Unidos que se van a la guerra como soldados o como enfermeros, ¿no? Debió ser una experiencia muy intensa y probablemente muy amarga en su vuelta con una derrota, ¿no? ¿Qué nos podéis contar de esa vuelta
a los Estados Unidos en condición de comunistas, de brigadistas internacionales y de judíos. So, did you get it, Joe? Yeah, but you may want to speak to that. Say it quickly. Yeah, what David was asking about was basically this incredible commitment as activists, as young activists, to go to offer their lives and their skills to support the Spanish Republic, to defend democracy in Spain, and the tremendous defeat, the return. And what was it like for them to return to the United States as communists, having lost the war, I could say in quotes. What was it like for them, and how did they reflect on that in your conversations? First of all, there's a curious imbalance. They came back as heroes on the left. Muy pequeño, the left. And as suspects, almost as criminals in the culture at large. The curious term that the United States government began to use during the war was premature anti-fascists. That means that it was good to be an anti-fascist only after December 7th, 1941, the attack on Pearl Harbor. Before that, it probably meant you were a communist. Premature anti-fascist was a term and a concept that followed many of them for the next 20 years at least, and maybe for the rest of their lives. Many of them had difficulty getting jobs. This was as ex-communists, but the presence in Spain was a confirmation of a problem during the Cold War, at least. And it even prevented some of them from entering combat in the Second World War, though many of them did. But they had to earn that right for combat. Many of them lived in relative obscurity after that, really coming more to the surface of American life and American political life in the 1960s, entering the movement for integration of the schools and voting rights for Black Americans in the South, where a number of them worked as militants. They were still young men in the 60s, men and women in their 40s at that point. And then the anti-war movement, Vietnam, and in the 1980s, which is precisely when I began to meet more of them, the movement in Central America. That was a curious combination of events, but sending ambulances to Central America brought them, at least in those cases, into the light, along with several movies, documentaries, of a much larger American left than the one that they had lived in the 1930s and 40s. Larger and, in a certain sense, less militant, but with broader exposure. Tony? Yes. Joe señala que cuando volvieron a Estados Unidos después de la guerra, después de esa derrota tan brutal que supuso la Guerra Civil Española y el triunfo de las tropas franquistas, que por una parte se les consideraba héroes en la izquierda, en ese pequeño movimiento en Estados Unidos, y hay que tener en cuenta que en su
momento máximo, el Partido Comunista en Estados Unidos apenas superaba el 1.000.000 de militantes, ¿no? Pero en ese ámbito eran héroes, ¿no? Por una parte. Por otra parte, en la cultura general se les consideraba más o menos criminales, ¿no? Y muchos, efectivamente, durante los años 50, durante el macartismo, tuvieron que huir de sus vidas normales o acabaron en la cárcel. Varios acabaron con condenas en la cárcel. Pero se les designó, y es un término muy interesante, antifascistas prematuros, ¿no? Es decir, ser antifascista a partir del 7 de diciembre de 1941, con el ataque a Pearl Harbor, en Hawái, Estados Unidos, el ejército norteamericano, era antifascista, ¿no? Pero ser antifascista anteriormente, prematuramente, se veía con mucha suspicacia, ¿no? Durante el macartismo, ¿no? En la Guerra Fría. Varios durante 20 años o más llevaban ese sello, ¿no? Esa acusación de ser antifascistas prematuros, ¿no? Luego, en los años 60, con el movimiento de los derechos civiles, entre otras cosas, seguían militantes, varios de ellos militaron, ¿no? En los movimientos de los derechos civiles en el sur de Estados Unidos, y luego contra la guerra del Vietnam, ¿no? Y se integraron, se les dio un reconocimiento un poquito más amplio en los años 60. Luego en los años 80, con todo lo que estaba ocurriendo en Centroamérica, ¿no? Principalmente en Nicaragua, ¿no? Tuvieron un papel muy importante en recabar fondos para mandar ambulancias a Nicaragua, ¿no? Entonces tuvieron más visibilidad en esa época, aunque menos, digamos, militancia, por así decirlo. Jesús, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería hacerle una pregunta que ya sale de los límites de Joe y se extiende a Edward y Anthony, ¿no? Y tiene que ver con los efectos de esas vidas, ¿no? Gente joven que sale de un país, lucha por unas creencias que ahora podríamos considerar loables, ¿no? Destacables, importantes. ¿Qué efectos tienen esas vidas en las sociedades actuales? Sobre todo, especialmente en la juventud actual, no solamente de Estados Unidos, sino también de España. Como sabéis, ayer la coalición de izquierdas española tuvo una enorme derrota territorial en unas elecciones de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y hoy mismo el presidente del gobierno ha decretado elecciones anticipadas para julio de este año. Es decir, la derrota de la izquierda es relevante en España y, bueno, yo creo que hay un pasado del cual se puede aprender. Yo os pregunto, ¿qué efecto tiene ese pasado sobre nuestro presente? ¿O es simplemente una especie de nicho para anticuarios donde ya no cabe ningún efecto sobre el presente, o tiene algo más? La pregunta es enormemente importante porque está por un lado la alteridad del pasado, ¿verdad? El pasado, hay un libro maravilloso cuyo título es The Past is a Foreign Country, ¿no? El pasado es otro país. Uh-huh. Sin embargo, hay una presencia del pasado enormemente importante. Entre otras razones,
Entre otras razones, porque el fascismo no desaparece, ¿no? Podrá ser derrotado, pero desaparecer no desaparece. Vuelve, lo estamos viendo ahora en Estados Unidos, y yo creo que el desastre electoral de ayer es también un indicio de lo mismo. La guerra vuestra terminó hace 84 años. Parece un pasado lejano y, sin embargo, no lo es en absoluto. Nuestra guerra civil terminó en la primavera de 1865 y, sin embargo, tiene también una presencia enorme en el racismo, en la construcción de una supuesta raza blanca superior que sigue existiendo en Estados Unidos, sigue teniendo una fuerza, entre otras cosas, una fuerza electoral. Ya estamos llegando al final del programa y yo quería agradeceros no solo este repaso, sino también cómo el pasado siempre, de alguna manera, tiene su relevancia. Tenemos que leer y aprender de ello. A mí me ha interesado mucho saber cómo estas personas llegaron como personas que tenían una ideología, un ideal, y como señalaba luego Anthony, fueron descubriendo también que además esa parte judía les había influido para luchar de algún modo por la identidad y por la libertad. Me parece muy interesante. Yo lo había oído además de Dreyfus, un militante que estuvo encarcelado como parte por judío también, de algún modo, en la Segunda Guerra Mundial, y él señalaba que él no lo fue solo como judío, sino también por su ideología y por su lucha antifascista. Yo creo que ese es el mensaje que nos quedamos. Os agradecemos mucho estas intervenciones y esperamos seguir contando con vosotros, que el libro lo podamos adquirir y leer todos estos testimonios imprescindibles. Yo no sé, David, si quieres volver a decirnos el título del libro para terminar y decir dónde lo pueden adquirir nuestros... Muy bien, gracias, Anthony. Tony lo está enseñando. Salud y Salón, conversaciones con excombatientes judíos de la Brigada Internacional Abraham Lincoln. Está editado por las ediciones de Universidad Autónoma de Madrid y por Historias Públicas de la Asociación de Historia Pública. En principio, ahora mismo en las librerías está distribuido. Si no se encuentra en la librería más cercana, se puede encargar, se puede pedir a través del librero a la editorial Ediciones Universidad Autónoma. Así que disponible, se encuentra en la Feria del Libro que acaba de comenzar, también en la caseta de la Universidad Autónoma se puede encontrar el libro. Así Muchísimas gracias. Esther, ¿me dejas decir algo más? No, yo te dejo todo el tiempo que quieras. Hablando el otro día con la editora de la Autónoma, la jefa de la sección de ediciones de la Autónoma de Madrid, me decía que probablemente hagan unas reimpresiones, es decir, que no es un libro que va a quedar en los primeros ejemplares que hemos sacado, sino que tendrá cierta continuidad. Ya sabemos que estamos en el mercado y la oferta está condicionada por la demanda, con lo cual vamos a tratar de que el libro tenga demanda para que la oferta sea mayor. Pues, en todo caso, ahí estará disponible. Yo desde la Asociación de Historia Pública quiero agradecer con todo el corazón de todos los miembros de la asociación, a Edward, a Joe y a Anthony, esta presencia aquí con nosotros, de la misma manera que a Esther por darnos este canal de comunicación. Bienvenido sea el libro, bienvenido vuestro esfuerzo y lástima no tener mucho más tiempo para dialogar con nosotros.
Gracias. Lo tendremos porque os invitaremos también a continuación. Solo decir que, como sabéis, este programa está grabado. Hay cosas de la actualidad como la tormenta que hay en Madrid hoy o la Feria del Libro que probablemente no lo sean en el momento de emisión, pero aquellos que quieran estaréis, alguno de vosotros, imagino, conectados para poder responder a las preguntas que vayan surgiendo a la medida de que la gente vaya viendo el programa en el momento que lo emitamos en directo. Muchísimas gracias de nuevo y espero que continuemos con este maravilloso y interesante recordatorio histórico. Salud y salón. Salud. Shalom. Hasta octubre.